episodio de este podcast Amiga Date Cuenta. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Carolina Peña. Hola. Carolina, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy Carolina Peña, soy psicóloga clínica, una profesión que elegí con 13 años y más nunca he cambiado de opinión. Me identifico. Tengo un máster en neuropsicología y estoy terminando el máster en psicoterapia, que fue donde conocí a mi querida amiga Sara. Y básicamente estoy aquí porque esto es un tema que recientemente me ha resultado muy interesante y coincidencialmente Sara se acercó a mí para que hiciéramos esto juntas y me gustó mucho la idea. Bueno, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tú sabes, Carolina, que con respecto al episodio pasado, Sí. me escribió mucha gente hablándome sobre lo mucho que se identificaron, sobre las cosas que vieron. Wow. Y el punto para mí en común fue la pregunta de, ok, ¿qué yo hago con esto ahora? Claro. Y Lo identifico y entonces. Ajá, y entonces ahora estoy metida en el hoyo. Sí. Y un poquito en continuación, entonces, con esa parte, me gustaría que habláramos hoy sobre la recuperación. Ok. ¿Qué tú entiendes por proceso de recuperación? Bueno, cuando yo escucho recuperación en el tema del trauma, escucho como varios pasos. Y lo primero que me viene a la mente es la parte de yo reconocer lo que me pasó y que eso que me pasó trajo un cambio para mí. Reconocerse como víctima primero. Exactamente, de que yo tengo ahora una situación nueva donde yo me redefino nuevamente, donde tengo síntomas, respuestas que yo no tenía antes y con las que yo tengo que lidiar, trabajar y de alguna forma como que buscarle la vuelta. Y como que eso puede sonar fácil, pero es complejo porque si yo antes no tenía problema para dormir y ahora lo tengo, y antes yo no tenía flashbacks sobre algo y ahora lo tengo, o antes yo tenía una percepción del mundo muy bonito y ahora es diferente, hay como que también un duelo de eso que como yo veía el mundo, como yo veía todo, pues ahora eso está cambiando, ahora yo lo veo diferente. Y a mí me parece muy interesante esta parte, que para mí es como la parte crucial, porque ese momento en el que tú te das cuenta que como que te llega la luz. Sí. Es muy difícil y es muy bonito al mismo tiempo porque la verdad dura pero es liberadora. Y en el momento en el que tú te das cuenta de tu verdad, entonces tú puedes como empezar a trabajar sobre eso. Y es desagradable entonces porque es como abrir una cajita de Pandora que tuvo cerrada por Tú mucho ves tiempo. todo. Y tú lo ves todo. Y no Sí. solo eso, sino como esas cosas tuvieron mucho tiempo guardadas bajo llave. Salen como con furia. Sí. Como cuando tú reprimes la ira, por ejemplo. Sí. Y tú no te dejas coger pique y tú no te permites coger un pique por nada y de repente un día se te cayó una cuchara y esa cuchara no fue la cuchara, fue todo lo otro y entonces sale como una bomba, como que explota. ¡Pum! Exacto, y sale todo junto, sale así como un proceso de desintoxicación. Ujú. Y lo primero que sale no sale de la manera ideal o no sale en orden. Ni sale bonito, sale como, discúlpame la expresión, como una diarrea de cosas. Sí. Porque realmente es como la analogía más apropiada que yo encuentro para definir Sí. eso. Y usualmente en ese momento que nos damos cuenta que hay algo que no funciona, hay algo que yo quiero cambiar, usualmente cuando empezamos un proceso de sanación que no es fácil y no es bonito, o sea, sería lógico pensar, bueno, si yo estoy haciendo algo para ayudarme y que me vas a sentir mejor, pues yo me tengo que sentir bien. No, o sea, No esto necesariamente, también hay que pasar. es una montaña rusa, o sea, Sí. el darte cuenta, como se llama este podcast, también tuve como las partes bonitas, la parte mía que yo he estado haciendo toda mi vida y me doy cuenta y me doy cuenta que no me están trayendo resultados o no me están acercando a la persona que yo quiero ser o a las cosas que yo quiero lograr. Entonces ahí que tú dices, contrale, tengo que aceptar lo que me pasó y cómo yo respondí a eso, que a lo mejor no siempre fue de la manera adecuada. Pero antes de llegar a la aceptación, hay una serie de cosas que pasan antes de eso. Sí. Y como tú mencionabas ahorita, la parte de, por ejemplo, hacer un duelo. Yo siento que esa parte de hacer duelo va muy asociada con el tema de, vamos a ver, ¿cuál es la pérdida aquí? Yo entiendo que la pérdida principal es el haber perdido el contacto con uno mismo, el haber perdido quizá el contacto con la creatividad, con la identidad, Sí, con todo la lo que esencia, tiene que ver con el sentido de identidad. con mi parte sana. De hecho, hablábamos en el episodio pasado el tema de estar dañadito, porque deforma tu visión del mundo y deforma tu visión de ti mismo, deforma Sí. tu visión del futuro.
de incluso hasta de tu procesamiento emocional y de tu autorregulación emocional. Porque de repente el parte de la secuela del trauma fue, por ejemplo, la ansiedad, como hablábamos de yo el otro día, que la ansiedad no necesariamente es algo malo, es simplemente una emoción más que te da un mensaje de que hay algo pendiente, de que hay algo tú estás en peligro, hay algo que hacer. Exacto. Cuídate, protégete, estudia, prepárate. Por ejemplo, parte yo entiendo de lo que se recuperaría en este caso con respecto a la ansiedad sería en qué momento me está dando ansiedad como parte de la secuela porque a veces se me detona, o en qué momento me está dando ansiedad porque genuinamente hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que yo tengo pendiente. Exacto, cuando está fuera de contexto y cuando sí lo está. Entonces, si aplicáramos ese mismo principio a otras áreas de la vida, pudiéramos decir quizá que es volverse a poner en contacto, como decíamos, con la creatividad, con la identidad, con uno mismo. Y entonces, parte de... Antes de llegar a ese punto, entonces, retomando un poquito el tema, luego de que uno se reconoce como víctima de una situación, se reconoce como persona que fue vulnerada, llega la parte de reconocerse como sobreviviente. Claro, porque cuando pasa una situación traumática, ya sea algo de un día como una vivencia de alguna temporada o de años, durante ese momento, con lo que tú tenías, tú hiciste lo que tú pudiste. O sea, tú buscaste las estrategias, ya sea mecanismos de defensa, a lo mejor no fueron los ideales, pero lo que sea que tú hiciste ese día, en ese momento, en esa época, es lo que te llevó a donde tú estás hoy. Y eso te hace un sobreviviente, porque lo que sea que tú implementaste te funcionó a hoy en día que tú te estás dando cuenta, ok, necesito recuperarme o quiero ver cómo puedo recuperarme de esto, quiere decir que algo tú hiciste que te llevó a defenderte de esa situación. Y no solo eso, sino el mirar cómo hasta este momento de la vida esa situación no acabó contigo, sino que uno sacó de abajo y tiró para adelante, como uno dice, que esa parte de reconocerse como sobreviviente. Y por ejemplo, tú hablabas sobre mecanismos de defensa. Por ejemplo, para ti, ¿cuáles son de los mecanismos de defensa más comunes que se ven como parte de elementos que la gente normalmente utiliza para sobrevivir a un trauma? Bueno, de los mecanismos más comunes cuando son situaciones así es la parte de negación y de minimización. O sea, yo niego, no que niego que la situación pasó, pero niego en el nivel en que me afectó. Yo puedo decir, no, pero eso no fue tan grave, o ya yo estoy bien, y es normal, porque queremos sentirnos como que, ok, ya eso pasó, pero no estamos viendo los resultados, o no estamos viendo las consecuencias, que no siempre son tan notorias, o no siempre son tan visibles como, mira, por esto pasó lo otro. A veces tenemos que hacer un proceso súper largo para darnos cuenta. Por eso es que yo soy así, o por eso es que yo respondo de tal y tal manera. Incluso tú decías como que no necesariamente la negación como tal, pero yo conozco gente que, por ejemplo, en su casa le daban pela para corregirlo, maldad. Sí. O cualquier tipo de pela. Realmente para mí no necesariamente la pela implica un trauma como tal. Pero es una forma de maltrato. Pero es una forma de maltrato y mucha gente queda traumatizada. Y por ejemplo, yo sé de gente que dice cosas como... no, yo no tengo trauma. A mí me daban pela, pero yo no tengo trauma. Y de repente... Pero son súper violentas. Pero son violentos, hablan duro o son muy toscos, muy agresivos. O de repente tú sin querer braciate cerca de su cara y tú le ves la cara de terror, como de susto, de una vez. Sí, y también porque la parte de las agresiones que pueden generar a otra persona agresiva, o se puede dar como lo inverso, que es el mensaje que me da. O sea, si tú me das golpe es porque yo no valgo, y ahí es que viene lo del bajo autoestima. Que el bajo autoestima no es mirarme en el espejo y yo sentirme fea. O sea, el bajo autoestima es yo sentirme... yo me merezco el maltrato, yo me merezco que me pase esto, yo me merezco estas consecuencias, y es como que lo normalizamos, y esa es la consecuencia del trauma. A lo mejor yo duermo bien y yo no tengo síntomas de ansiedad, pero a lo mejor yo elijo parejas que me maltratan, porque yo siento que eso es lo normal, porque con eso fue que yo crecí, y eso era amor, y eso era tan más peligroso, porque cuando se normaliza ese nivel, entonces yo lo voy a repetir. Porque no me estoy dando cuenta, o sea, estoy actuando de una manera... Lo veo como bueno y válido. Exactamente. Y después
se preguntan como que, mierda, ¿y por qué me gustó esta persona? ¿Y qué me hace sentirme atraída a esta persona que no me trata bien o que no me da afecto? Algo tú normalizaste y algo tú viste como bueno y válido sin serlo. Entonces, por eso los mecanismos de defensa te ayudan, porque de cierta forma te llevan en el día a día y por eso es un proceso que es muy personal. O sea, a lo mejor tú conoces a alguien que le ha pasado esta situación y lo ideal no va a ser, mira, tú viviste un trauma, ve a terapia. Esto es un proceso muy personal y cuando la gente está lista y cuando la gente conecta con eso, cuando entonces es lo ideal para empezarlo. Usualmente eso tiene como un ritmo muy propio. Sí, yo siento que conlleva también mucha humildad porque reconocerse como vulnerado Claro. o como abusado es algo que puede acarrear quizá vergüenza Claro. o sentimientos de cualquier tipo de malestar por el hecho de... Porque tú sabes que realmente quedarse dado es difícil. Sí. Duele mucho. Es como... Yo me imagino cuando uno estaba de chamaquito en el colegio y tú te fajabas con alguien, no necesariamente a golpe, pero como a decirte cosas, insultarse, y de repente te decían como un insulto y tú no tenías menudo para devolverle. Esa Sí. sensación de... Como de soy pequeño, no puedo, soy No tuve lo inútil. suficiente como para poner un límite. Sí, eso es realmente eso, es quedarse dado duele. Y usualmente, para mí, esa es una de las barreras más fuertes porque conlleva dejar de lado el ego un poco Sí. y decir, hey, espérate, yo llego hasta aquí. Encontrarse con ese tipo de pared es muy difícil. Y también eso está muy relacionado a en base a qué elaboramos nuestra identidad. Porque, por ejemplo, si crecemos en un ambiente donde nosotros lo vemos y nos enseñan a que ser vulnerable y a que está triste y a que sentirme mal porque me atacaron o me insultaron es algo válido y normal. Y de cierta forma eso lo hace como más fácil. Porque yo tener un ambiente donde eso está normalizado o donde las personas a mi alrededor viven sus emociones como algo natural y yo no tengo que ser siempre fuerte, porque no siempre lo somos, o sea, no siempre tenemos todo en orden como Es para parte del sentirnos. ser humano. Exactamente. Y estamos acostumbrados, o por lo menos yo crecí viendo, no, que hay que estar feliz, o sea, en las redes sociales, en el ambiente, que hay que estar positivo, etcétera, y hasta cierto punto yo lo veía como, sí, hay que estar así, y eso crea una presión también importante. Siguiendo un poquito con los mecanismos de defensa, otro mecanismo de defensa que yo encuentro que es muy común es el de la evasión, el Sí, escape. sí. A mí me pasó esto, yo no quiero experimentar esto, yo no quiero saber qué se siente esto, me voy. Ahí entra mucho, por ejemplo, el tema del consumo. ¿Consumir qué? Lo que sea. Puede ser comprar, puede ser sustancia, puede Sí, ser porque tener es una forma sexo. como de tener un placer inmediato y me desconecto de la emoción del momento. Pero si parte de ese tema del consumo, eso va a ser tema para otro episodio. Se lo sabe para después porque ahí también hay mucho para elaborar. Sí, es un tema muy amplio. Siguiendo un poquito también con los mecanismos de defensa, otro que me llega a la mente así rápidamente es el de que tú mencionabas ahorita, que es la minimización. Sí, Y se ve mucho como el... Ok, sí, me pasó esto, pero no es la gran cosa. que le Eh, quitamos como el peso y la que importancia realmente que realmente tiene. tiene. Sí. Ajá. Y también, por ejemplo, en la parte de la evitación entra como el evitar vivencias o evitar relaciones, porque parte de lo que se corrompe o se rompe un poco en el trauma es el sentido de confianza. Y es la confianza en el mundo, la confianza en las personas, en las relaciones, todo dependiendo de dónde haya venido el trauma y la confianza en mí mismo también. Ujú, que para mí yo creo que sería como la primera, porque si yo confío en mí, Claro, tú sabes, el primer mundo del interior, sí, por ponerlo de alguna forma. Luego de que uno pase, de que uno pasa, perdón, esas etapas de reconocerse como víctima, reconocerse como sobreviviente, reconocer los mecanismos de defensa que hemos estado desarrollado. utilizando y que de cierta forma me han funcionado, porque a veces los mecanismos de defensa se tienden a ver como algo malo, pero no necesariamente porque eso me trajo hasta aquí y de cierta forma era lo que necesitaba hacer. Y tienen su función realmente, Claro, que es protegerte de algo. Y en claro. el momento te sirvió. Pero en el presente, en el aquí y el ahora, que realmente es lo que más se trabaja, sobre todo con la elaboración de la narración del trauma, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, Ujú. eh, es ver